Bueno, y tenemos en contacto directo al periodista venezolano Gustavo Azócar Alcalá. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes, pero primero lo saludamos. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Alan, qué gusto saludarte, mi cariño, mi respeto para ti, también para Nancy y para todo el equipo de producción de Siempre Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gustavo, hace algunos años escribiste un libro llamado Los varones de la droga. Y hoy el tema en Venezuela, por lo menos el tema relacionado al crimen organizado, es el crecimiento del narcotráfico, no solamente en calidad de país transportador o enlace o trampolín del proceso de la venta de drogas en Latinoamérica y en el mundo, sino que ahora Venezuela, según la organización Inside Crime, se ha transformado Venezuela también en un país productor de droga. ¿Cuál es la visión que tienes tú al respecto? Alan, ciertamente como tú lo apuntas, en el año 1994 publicamos el libro Los varones de la droga. Y quizás no está bien que yo lo diga, pero bueno, simplemente como un recordatorio. Ese es el primer libro que se ha escrito en Venezuela para tratar y abordar el tema del narcotráfico. Estamos hablando de 1994. Ese libro tiene 28 años de haber sido publicado. Es decir, hace 28 años nosotros advertíamos en ese libro los peligros que se cernían sobre Venezuela por los poderosísimos tentáculos del narcotráfico internacional. 28 años después, enos aquí, convertidos ahora, de acuerdo con el informe de Inside Crime, en un país productor de cocaína. Pasamos de ser un país tránsito, siempre fuimos un país tránsito, o al menos siempre se nos consideró como un país de tránsito de la droga, porque la droga que transitaba o que pasaba por Venezuela fundamentalmente era una droga producida en Colombia. Colombia es lamentablemente el primer país productor de cocaína del mundo, seguido de Perú y luego Bolivia. Y ahora Venezuela entra en esa lista nada agradable de los productores de cocaína también. Este informe de Inside Crime dice que en Venezuela hay al menos cinco municipios en los cuales la droga ya se está procesando, se está sembrando coca, y obviamente donde hay siembra de coca también hay por lo general casi que al ladito hay laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Entonces, de 335 municipios que tiene Venezuela, Inside Crime ha identificado al menos 5 municipios donde ya se está sembrando coca. 3 municipios en el Zulia, 2 municipios en el estado Apure. Así comenzó Colombia, así comenzó Perú, así comenzó Bolivia, así comenzaron nuestros países hermanos, nuestros países vecinos. Comenzó un municipio por aquí, un sector por allá, una hectárea por aquí, una hectárea por allá, y mira ya dónde está lamentablemente la cosa. Entonces, ya dejamos de ser un país de tránsito y ahora nos hemos convertido en un país productor de cocaína, y evidentemente esto es muy grave, demasiado grave, y no debería pasar desapercibido esto. Por cierto, todavía no he leído, no sé, Alan, si tú has leído alguna respuesta, alguna explicación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Hasta esta hora en la que yo estoy conversando contigo, yo no he leído ninguna respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro frente a esta gravísima aseveración que hace la organización no gubernamental Inside Crime. Hay, Gustavo, una acción propagandística del gobierno, de la Fuerza Armada Nacional, que ha incrementado, digamos, muy adecuadamente el número de incautaciones de naves, aeronaves y algunos
lotes de narcotráfico en Venezuela. Sin embargo, como lo mencionaba la periodista Sebastiana Barraez, siempre el hecho es que se anuncian estas acciones, pero no se mencionan las detenciones, no se menciona el sitio donde se encuentran estos, no se menciona las pistas clandestinas. Es decir, hay una mitad de la historia que nunca se cuenta. Esa es la única reacción que ha tenido el gobierno últimamente. Alan, ha sido una tónica del régimen. Esto lo hemos visto todos los años y lo hemos denunciado todos los años. Yo tengo al menos 20 años denunciando lo que yo llamo falsos positivos con la aerolínea Cocaína Airlines. Así la llamo yo, Cocaína Airlines. Tú sabes que el régimen anuncia, neutralizamos un avión del narcotráfico en no sé dónde, en tal sitio. Y entonces aparece una fotografía de un avión todo chamuscado, todo quemado, el avión echando humo y no sé qué, y patatí. Y entonces uno pregunta, pero ven acá, ok, neutralizaste un avión y ¿qué había dentro del avión? No, el avión no había nada, no, el avión no tenía nada, el avión no tenía droga, no tenía cocaína, el avión no tenía dinero, en el avión no había nada. Luego le pregunta, ¿y los tripulantes del avión qué pasó? Bueno, no, el avión tampoco tenía tripulantes, tampoco tenía piloto ni copiloto. El avión parece que se manejaba solo, era un dron y bueno, una cosa súper extraña. De verdad que son cosas súper extrañas a las cuales lamentablemente nos tiene muy habituado el régimen. En estos días informaron que habían encontrado un mini submarino en no sé dónde, y le tomaron fotos al mini submarino y se metieron por dentro y grabaron un video del mini submarino por dentro, por fuera, toda la parafernalia, pero dentro del mini submarino no había droga, dentro del mini submarino no había dinero, no habían dólares, no habían euros, no habían yuanes, no habían rupias, no había nada. El mini submarino como que también se manejaba solo. Es decir, falsos positivos para pretender crear la ficción, crear el espejismo de que estamos combatiendo, de que estamos neutralizando, de que estamos haciendo esto, de que estamos haciendo aquello, haciendo lo otro, que si el pato y la guacharaca. Mira, hay un estudio que se difundió hace aproximadamente un par de meses en Colombia, una declaración que dio el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Y la Fuerza Aérea Colombiana dijo que en los últimos 20 años, la Fuerza Aérea Colombiana había logrado detectar a través de sus radares más de 1.000 vuelos del narcotráfico saliendo desde el territorio venezolano e intentando cruzar el espacio aéreo colombiano. Eso lo detectaron las fuerzas militares colombianas y así lo declaró el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Más de 1.000 aviones en 20 años aproximadamente. Entonces, nosotros preguntábamos, bueno, ¿y cómo es que los satélites colombianos detectan los vuelos del narcotráfico que salen de Venezuela y los satélites venezolanos no los detectan? ¿Qué pasa con los satélites chinos? ¿Qué pasa con los satélites rusos? ¿Qué pasa con los satélites cubanos? ¿Qué pasa con el satélite Simón Bolívar, el satélite Francisco de Miranda, el satélite Indio Guaycaipuro? Chávez compró 3 satélites y los lanzó con los chinos y los puso en el espacio. Nadie sabe dónde carajo están esos satélites que se compraron. No sirven esos satélites para ver dónde están los aviones, ni los radares chinos, los radares rusos, los radares cubanos. Entonces, hay una gran hipocresía con relación a esto, ¿verdad? Ellos pretenden engañar a la población diciéndole que están combatiendo al narcotráfico, que están luchando contra el narcotráfico, pero al final no se ve absolutamente nada. Y luego, una cifra importantísima. Los estudios de las agencias internacionales señalan que cada año ingresan a Venezuela procedente de Colombia aproximadamente entre 130 y 140 toneladas de cocaína. 130, 140 toneladas de cocaína entran a Venezuela
desde Colombia cada año. Y el régimen de Maduro solamente dice que logra incautar 10 toneladas al año. O sea, ellos incautan 10 toneladas de 140 toneladas que entran al país. Entonces, ¿a dónde van las otras 130 toneladas que no decomisan? ¿Qué se hacen esas 130 toneladas que no decomisan? Pues esas 130 toneladas que no decomisan llegan a su destino, llegan a Centroamérica, llegan a Haití, llegan a República Dominicana, llegan a Guatemala, llegan a El Salvador, llegan a Honduras, llegan a México, llegan a África y evidentemente también llegan a Estados Unidos. Interesante de este tema de las rutas del narcotráfico. Y es que son las mismas rutas de la minería ilegal, las mismas rutas del coltán, las mismas rutas de toda la ilegalidad que está entrando y saliendo de Venezuela. Son las mismas rutas, son los mismos empresarios, entre comillas, que están detrás de estos negocios. Es la misma ruta y lo peor del caso es que todo el mundo sabe cuáles son las rutas. O sea, las rutas no es que son un secreto, las rutas no son un secreto. Mira, hay una superautopista fluvial entre Colombia y Venezuela, ¿verdad? Que la integran el río Arauca, el río Apure, el río Orinoco, ¿verdad? Esa es una superautopista fluvial que sale de aquí, de Arauca, y termina en el delta, ya en Deltamacuro. Bueno, esa ruta fluvial la utilizan los carteles de la droga, la utilizan la narcoguerrilla del ELN y de la FARC para trasegar gran parte de la cocaína que entra a Venezuela desde Colombia para sacarla por el delta del Orinoco allá en Deltamacuro, y del Deltamacuro por vía fluvial la mandan hacia África o hacia Europa. Esa es una ruta que está perfectamente determinada y conocida. Hay rutas aéreas que están perfectamente determinadas. Hay pistas clandestinas perfectamente ubicadas en Apure, hay pistas clandestinas en Guárico, hay pistas clandestinas en Barinas, hay pistas clandestinas en Falcón, hay pistas clandestinas en Monagas, hay pistas clandestinas en Anzoátegui, ¿verdad? De donde salen vuelos del narcotráfico hacia diferentes partes del mundo. Apure, en Apure se han detectado más de 270 pistas clandestinas, desde las cuales salen la mayor cantidad de vuelos. El 70% de los vuelos del narcotráfico salen del estado Apure. Entonces, eso se sabe, se ha documentado, lo hemos informado, lo ha informado Inside Crime, lo ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo ha informado la Fuerza Aérea Colombiana, lo hemos informado los periodistas. ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se actúa contra eso? ¿Por qué no se combate esas rutas y por qué no se combate de manera seria el narcotráfico que lamentablemente se está apoderando de Venezuela? Por allí escuché y sigo escuchando a algunos altos dirigentes del oficialismo diciendo, no, que Venezuela se está colombianizando, que no sé qué. No, Venezuela no se está colombianizando. Venezuela se está mexicanizando, que es peor, es mucho peor. Venezuela se está mexicanizando. México, lamentablemente, es hoy por hoy un país controlado por las grandes mafias del narcotráfico internacional, por grandes carteles del narcotráfico que tienen prácticamente el control del 70% de la cocaína que circula en todo el mundo. Y Venezuela, si no se cuida y si no se toman las acciones correspondientes, Venezuela va rumbo a su mexicanización, no rumbo a su colombianización, no, va rumbo a la mexicanización. Hay un aspecto muy importante, Gustavo, en este tema y que quizás no se ha analizado a profundidad y han sido las declaraciones de la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos sobre la presencia del narcotráfico en todos los niveles del estamento político y social de Venezuela. Esa declaración en cualquier otro país causaría una conmoción, pero ha pasado, como quien dice, por debajo de la mesa en Venezuela y obviamente en otros países latinoamericanos que parecen no entender que Venezuela se está convirtiendo en un país de nivel A en riesgo para ellos mismos. Mira, la dictadura venezolana no habla, no opina, no emite ningún tipo de declaración
sobre temas en los que ellos saben que tienen todas las de perder. Fíjate, primero se produce la declaración de la máxima autoridad del Comando Sur de Estados Unidos y ellos no dicen absolutamente nada. Luego se produce el informe de Inside Crime y ellos no dicen nada, como que esto no fuera con ellos, como que a ellos no les importara absolutamente ni lo que diga la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ni lo que diga la organización no gubernamental Inside Crime. Es decir, el régimen mantiene su narrativa. Tú ves que Maduro lo que quiere es que los venezolanos hablemos de super bigote, o que hablemos de la inmortalidad del cangrejo o de la cuadratura del círculo, pero él no está interesado en que esos debates sobre temas tan espinosos y tan graves se lleven a cabo en Venezuela. Tú no ves, por ejemplo, a la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo debatiendo sobre el tema del narcotráfico. Allí no se debate sobre narcotráfico, allí no se debate sobre corrupción, allí no se debate sobre la presencia de la guerrilla de las FARC en Venezuela, allí no se debate sobre la presencia del ELN en Venezuela. No, ellos, tú los vas a ver debatiendo sobre cosas sobre las cuales a los venezolanos, por cierto, no les importa absolutamente nada, porque es la forma de ellos mantener su narrativa, de ellos mantener su agenda. Y entonces, esos temas espinosos, desafortunadamente, no son llevados a esos foros, no solamente por los diputados del oficialismo, que uno entiende que obviamente jamás van a plantear un tema como ese. Lo grave, Alan, es que en la Asamblea Nacional hay unos supuestos diputados de la oposición que dicen ser de oposición. Yo no sé a cuál oposición pertenecen, pero dicen que son de la oposición, que tampoco llevan esos temas al seno de la Asamblea Nacional. Entonces, es muy complicado porque obviamente el régimen tiene un control sobre un aparato comunicacional maravilloso. Fíjate, por ejemplo, que este programa que yo estoy haciendo contigo y con Nancy acá en Siempre Venezuela, y estas cosas que estamos analizando a esta hora en vivo y en directo a través de este espacio, no lo podríamos hacer nunca en ninguna emisora aquí en Venezuela, jamás en ningún canal de televisión aquí en Venezuela. No hay ningún medio de comunicación en este momento, en este país donde yo vivo, en el cual podamos hacer este tipo de programas hablando de estos temas, porque todo está lamentablemente y desafortunadamente bajo control del régimen de Maduro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. De verdad que ha sido un placer haber conversado contigo. Estamos muy pendientes de otro nuevo libro o una actualización de Los Varones que ya se han multiplicado muchísimo por Venezuela. La haremos, tendremos que hacerla. La entrega de Los Varones de la Droga parte 2. Ya no serán varones, será otra cosa. Duques. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Los duques, los condes, los reyes.